Omicron, que es altamente contagiosa, pero según lo que dice la prensa no es mortífera, ¿no? Pero yo necesito la orden del decano, no solamente para mí, sino para toda la carrera, ¿no? Por su lado, usted o cualquiera de los alumnos también investigue este tema del coronavirus. Yo no quiero forzar las cosas, soy muy respetuoso del reglamento y veremos qué dicen las autoridades, ¿no? Pero sí, si vamos a estar un tiempo más en las clases virtuales, para el examen va a ser en este mes de junio, que está cerca, muy accesible, pero también tienen que pensar, ¿no? Eh, por su lado, le reitero, Seila, también averigüe usted y sus compañeros, ¿no? Para ver si hay ya las condiciones de volver. En base a eso, yo voy a hablar también, no solamente con el decano, el rector está en otras cosas. Seguiremos. Vean, 9 y 9 minutos, va a ser 9:10, y siguen los compañeros llegando. ¿Qué haremos cuando estemos en la Montes? ¿Se van a culpar a quién de haberse retrasado? Yo, por respeto a los más puntuales, yo siempre estoy 9 menos 10 cuando estamos en la Montes, ¿no? Pero bueno, veremos en su momento. Seguimos avanzando. No es cuestión de repetir de memoria qué es la demanda, qué es la oferta, qué es el precio. No quiero robots, yo al menos por la experiencia, hasta de repente estoy equivocado. ¿M? Pero para algo van a ser auditores. Siempre hay que razonar, ¿no? No me voy a cansar de mencionar que para que se den las condiciones, una eficiencia del mercado, inevitablemente el marco, el modelo económico de un país debe ser un modelo de economía de mercado. No hay otra alternativa. En un modelo de economía de mercado, bueno, funciona la microeconomía. Hasta funciona también la macroeconomía. Ahora que, bueno, se distorsionan modelos, hay veces que llaman ser progresistas, pero se distorsiona, ¿m? Se distorsiona. Vean lo que hemos venido comentando, qué es lo que está pasando con los precios de, de algunas materias primas que son claves, ¿no? Para este mundo. Hay subida de precios en aquellos donde la demanda es muy fuerte. Entonces, si no manejamos el instrumental microeconómico, muy difícilmente vamos a poder explicar esos fenómenos propios del mercado. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XVIII, con el máximo respeto que se merece. Al único que yo lo respeto por su aporte científico es a Marx, pero lo subrayo, una lectura muy importante del siglo XVIII, cuando no había todavía la máquina, la tecnología, y el uso intensivo de la mano de obra era elevado. Había el salario, no lo vamos a negar, sería pues un retroceso. Entonces, el éxito de la gran industria en Europa en el siglo XVIII, el surgimiento de la gran industria con ya no talleres, ya no con empresas, sino con, yo diría, con poderosas empresas, 10.000, 20.000, 100.000 obreros. Se apoyaba en el uso intensivo de la mano de obra, no había computadora, no había teléfono celular.
uso intensivo de la mano de obra. ¿Había el salario? Había. Bueno, el salario está en función de la calificación de la mano de obra, ¿no? Pero luego vinieron, la economía no se estanca, siempre se desarrolla, ni menos la tecnología. Hoy en día la tecnología nos va asombrando por sus grandes logros, ¿no? Ahora, obviamente, ese es un instrumento que hay que saberlo utilizar, ¿no? Bueno, pero imagínense, no está en discusión, todos lo queremos al rojo, amarillo y verde, ¿no? Lo que una amiga me dice, entramos a Texas y parece otro mundo, donde todo está mecanizado, está computarizado. Es producto del desarrollo económico. Si hay desarrollo económico, hay desarrollo tecnológico. Así de claro es el asunto, ¿no? Y en esa perspectiva, todos tenemos que avanzar, ¿no? Dejar esas teorías que engañan a la gente que por diversas razones no ha tenido acceso a la educación. Es un país en vías de desarrollo. Ustedes son privilegiados porque tienen acceso a la educación. ¿Mm? Pero hay que ser muy solidarios, ¿no? Con nuestro pueblo. Pero clave la educación. Con discursos no solucionamos nada. Educación, 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 educación. Ah, y los jóvenes que tienen acceso a la educación tienen que ser el pilar del desarrollo. ¿Mm? Bueno, interpretaremos rápidamente la representación gráfica de la demanda. ¿Mm? En un mercado abierto, abierto, en un mercado competitivo, bueno, la demanda, la oferta, el mercado son indicadores del comportamiento microeconómico del mercado. Por eso es que decimos que la curva de la demanda, ¿a quién representa la demanda? A nosotros los consumidores, ¿m? A las unidades familiares, que concurren libremente al mercado a adquirir bienes y servicios, sabiendo que funciona el mercado. Tiene que darse pese a todo, pese a todo. Hay momentos críticos cuando hay un proceso recesivo o cuando se dan procesos especulativos, pero luego es el propio mercado con sus fuerzas las que restauran los equilibrios. Por eso es que decimos que la curva de la demanda muestra las diferentes cantidades de un bien que los compradores desean adquirir a distintos precios. Son dos grandes unidades que concurren al mercado, productores y consumidores. Pero ahora estamos hablando que tiene que quedar claro cuando se da una demanda satisfecha, insatisfecha, pero estamos haciendo por partes. Entonces, para nosotros los consumidores, los demandantes de bienes y servicios, la relación cantidad-precio en un mercado se fea, obviamente que se puede ver afectada por las mismas variables que afectan cada curva de la demanda, es decir, la variable cantidad y la variable precio, que es clave. No me voy a cansar de decir que el Estado no es que no intervenga, tiene que garantizar con política económica, indudablemente, que haya no solamente la suficiente cantidad de bienes y servicios, ¿m? Pero el Estado no puede directamente intervenir, pero sí tiene que hacer funcionar el cerebro con mecanismos, con estímulos, garantizar que la producción de maíz, de trigo, de alimentos, bueno, esté a la orden del día. Hemos hablado
bastante que uno de los puntos débiles de muchos países en el mundo y de algunos países de acá de Sudamérica es que muchos no tenemos una seguridad alimentaria. Se desgastan los gobernantes en el discurso político y lo ideal es que se desgasten con política económica, porque es clave, porque hay población. No se olviden que a la población, pese a todo, hay que darle bienestar, pero qué mejor con una economía competitiva, ¿no? Ahora eso pasa indudablemente por procesos industriales. Entonces, estimular la siembra, la producción, pero eso que lo haga el sector privado, hasta las unidades basadas en el sistema cooperativo. ¿Mm? Yo no me canso de decirles a alguna gente que conozco que vive en algunas zonas tropicales en el tema de proyectos. Ahorita la mejor inversión es la siembra de cereales, pero no se puede pues en el altiplano sembrar cereales. Años antes de que ustedes vengan a este mundo, en el altiplano se producía bastante cebada, mucha cebada. Yo les diré, me alegra de que el precio de la cebada se haya disparado a nivel mundial, pero me alegro fraternalmente, no hay ningún resentimiento. A ver, ¿alguien me puede decir por qué? Hay también ha caído es decir, la producción de cebada. La cebada, ¿para qué sirve? A ver, cualquiera de ustedes, el tiempo apremia, me conecto con ustedes y ya pasó media hora, ya pasó una hora. Terribles. La cebada, materia prima, ¿para qué productos son? Fabricio, Fabricio, Licenciado. ¿para qué sirve la cebada? A ver, si es que tienes una idea, si no, no hay problema. No, Tiene me varias, quedo en blanco. tiene, No, tiene varias aplicaciones. Es un alimento para el ganado vacuno. En parte, el ganado vacuno, su principal alimento es el maíz, la cebada, ¿no? En gran medida, no es su única aplicación. La cebada va a la industria de la cerveza. Tiene que subir el precio de la cerveza, ¿no? No me hago el santito. Yo no tomo, no fumo, pero no quiere decir que me autoaíslo. Cuando se da una oportunidad suficiente, un vaso. ¿No? Mm. Las grandes fábricas de cerveza están con problemas. Heineken, por ejemplo, la cerveza holandesa. Y eso que Holanda produce cebada, ¿no? Mm. Es la materia prima para producir cerveza. Pero por ahí ya la tecnología, la química, si ha avanzado, es decir, ya lo vería innecesario, pues, el uso de la cebada, ¿no? Pero ahí está la competencia. ¿Mm? Antes, para producir Coca-Cola, que es rico, agradable, pero yo igual ocasionalmente tomo, si tomo un vaso lo disfruto, pero lo tengo claro que es muy dulce, puede generar diabetes, etc. La Coca-Cola antes se utilizaba como materia prima la coca. Ahora no, la química es la que la ha reemplazado a la Coca-Cola. Bueno, entonces, por eso decimos, ¿no? Cuando hay una relación entre precio y cantidad, esa relación tiene que ser coherente. ¿Por qué? Porque el ofertante de un alimento o de cualquier otro bien, ya hemos hablado, ha incurrido en costos, ha recurrido a un crédito y tiene que pagarlo eso. Cuando yo digo que el Estado no debe meter sus narices, salvo en situaciones
críticas como el primer año de la pandemia. Se justificaba, ¿no?, que el Estado intervenga por, por los efectos de esta terrible pandemia, ¿no? Salvo en esas situaciones. ¿No? Lo que sí debe garantizar es que funcione el motor de la economía, darles créditos a los productos, pero no a todos. Hay que hacerlo porque no somos un país rico, ¿no? Como para darse el lujo, como lo ha hecho Estados Unidos en el primer año de la pandemia. Virtualmente, a fondo perdido, les dio inmensos recursos a las empresas pequeñas, medianas, sobre todo a esas dos, y a las grandes empresas en Estados Unidos también les dio recursos, pero las grandes eran con créditos, a las pequeñas y a las medianas les dio recursos a fondo perdido. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no cierren sus empresas para no generar desempleo, ¿verdad? Una situación muy dura fue cuando todo el mundo se paralizó por la pandemia, ¿no? Bueno, eso lo hacen países ricos. Entonces, por eso es que la política económica no es aplicación de formulitas. Yo les doy las fórmulas del PIB, del ingreso nacional, a mis amigos, pero hay que saberlo utilizar. Creativos, creativos. A nivel mundial, siempre, no por la pandemia, siempre hay un déficit de cereales. Ese dato hay que trabajarlo, ¿no? Pero para no desviarnos mucho, porque si entro a analizar la política económica, me seguro que me voy a perder mucho tiempo. Entonces, bueno, estimular al sector privado, ¿no? Cooperativas o empresas. Pero con reglas claras. Vean, que arrojó superávit de cereales, que no produce en gran escala porque es un país pequeño, es el Uruguay, veanlo. Nosotros acá queremos hacer todo y nada. Cuesta dejar la producción minera, la producción de gas, que se nos están acabando, ¿no? Entonces, en lo específico, como decía Adam Smith, tiene que haber un estímulo del Estado, pero no regalando plata, sino ser prolijos para que sobre todo los bienes de la canasta familiar no tengan variaciones de precios. Que sube el precio de los automóviles, de otros bienes secundarios, está bien, pero en esto clave para que funcione, para no crear sobresalto. Por eso es que la relación cantidad-precio, precio-cantidad en un mercado se ve afectada, hay veces, por las mismas variables. ¿Mm? También hay veces puede tener una presión por el número de compradores del mercado. Hay veces, eso lo vamos a ver en la teoría de la utilidad, ¿no? Hay veces la teoría de la utilidad nos permite a nosotros encontrar cuál es el quantum de la producción y cuál es el límite en el consumo de bienes por parte del consumidor. Entonces, en el mercado, clave que haya una ecuación. Toda oferta crea su demanda, es decir, la oferta es igual a la demanda. Ahora, no podemos decir que un mercado está desencajado, digamos, pero se está dando, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción a nivel mundial de trigo y de cereales en gran medida recae en algunos países muy grandes que han avanzado en la teoría que yo estoy explicando, ¿no? He señalado, creo a ustedes, que el primer productor mundial de trigo es Estados Unidos. Es una potencia ni vuelta que da. Es primer productor de petróleo. Pero su economía come mucho petróleo todos los días. Semejante economía todos los días.
Bueno, pero vean, ha sido duro llegar a ese nivel, lo han hecho. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que reproducir ese modelo en lo posible, salvando, o sea, las diferencias tecnológicas que tenemos, ¿no? Entonces, hay veces, por las expectativas del futuro, por la incertidumbre, hay veces nosotros los consumidores podemos sobrecargar la demanda. Es decir, por precaución podemos comprar algunos bienes previendo de que van a desaparecer del mercado. Entonces hay una presión sobre los precios y obviamente que los precios suben, pero eso es coyuntural. ¿Mm? Ahora, que crece la población, crece. Cuanto mayor sea el número de compradores en el mercado en lo referente a la adquisición de determinados bienes, siempre va a haber una presión. ¿Por qué? Porque la proyección del mercado nos indica eso. Pronto, bueno, este año imposible que conozcamos si es que hay censo de población viviente. Eso lleva su tiempo. Yo sigo dudando. Deseo que haya, pero que haya bien. Vean lo que han hecho crear falsas expectativas en municipios grandes que requieren recursos. La distribución presupuestaria del Producto Interno Bruto a nivel regional está en función de qué? Del tamaño de la población. A mayor población, mayores recursos, pero eso tiene un límite, no son recursos ilimitados. ¿Mm? Si hubiese algún economista que le explicara a la alcaldesa del Alto, ha levantado falsas expectativas. Es verdad que el Alto para mí ya ha llegado al 1.000.000 de habitantes, debe tener 1.100.000 y tantos. ¿Mm? Le aumentaron un porcentaje, pero no le va a dar el recurso, es decir, el Tesoro General de la Nación no le va a dar ilimitados recursos. No, eso tiene un límite. ¿Mm? Bueno, Santa Cruz lo puede estar esperando, ¿no? Bueno, eso lo define el tamaño de la población. En el mercado, siempre puede que coyunturalmente la demanda de un bien esté satisfecho, pero cuando se trata, estoy haciendo hincapié en la parte del grupo alimentario, que es fundamental, ¿no? Pero en un mercado, cuanto mayor sea el número de compradores, mayor será la cantidad demandada a cada precio. Cuando hacemos un estudio de mercado para producir un determinado bien, siempre se hace ese cálculo en función del tamaño del mercado y un crecimiento progresivo en función de qué? Del crecimiento de la población. ¿Mm? Entonces, ¿qué encontramos en la curva de la demanda? Encontramos que existe una relación inversa en la curva de la demanda. No tenemos secretos. Yo no tengo secreto. Muchas veces se planteó en algún examen, bueno, o en el plan antiguo el examen del área económica y administrativa era oral. Creo que este año más tiene vigencias. Bueno, algún postulante ya para sacar su título daba el examen en la pizarra. Muchas veces trazaba la curva de la demanda. Yo simplemente les preguntaba, ¿hay o no hay una relación inversa en la curva de la demanda? A ver, les pregunto a ustedes, por ahí en el examen les voy a preguntar. Repito, yo no tengo secretos, yo solamente agarro indicadores para ver si me han comprendido o no. A ver, el amigo Velázquez, ¿está? Presente, licenciado Velázquez Ocañi. Ya, ¿cómo está Aaron? ¿Hay o no hay una relación inversa entre el precio y la cantidad en la curva de la demanda? Creo que sí, licenciado. Sí hay una relación. Ya, procura explicar por qué hay una relación inversa ¿Entre el precio y la demanda? entre el precio y la cantidad.
demandada, por supuesto. Si no, yo Entre el vuelvo a precio, explicar, no hay problema, pero usted no es como un termómetro para ver si me están comprendiendo o no. Yo puedo, bueno, explicar. No, yo soy consciente de que me tienen que ir comprendiendo. Yo sé que todos no, pero quedo satisfecho si un grupo de alumnos, mejor si la totalidad me entiende. Esa es mi diferencia con relación a algunos distinguidos colegas. ¿Por qué habrá esa relación inversa en la curva de la demanda entre precio y cantidad? porque si la oferta aumenta, eh, Estamos hablando eh, de la curva de la demanda, es decir, de nosotros, nuestro comportamiento de los consumidores ante el precio y la cantidad. entre el precio y la cantidad, ¿verdad? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con usted que hay una relación inversa en la curva de la demanda entre el precio y la cantidad. Pero Sería ¿por qué porque hay si la una oferta relación? aumenta, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasa si sube el precio de algún bien, digamos, de la canasta familiar? Si sube el precio, digamos, de la carne de res o sube el precio de la carne de pollo, sube el precio. ¿Cómo reaccionamos los consumidores? ¿Seguimos comprando la misma cantidad o aumentamos o disminuimos? Disminuimos. Disminuye. Ahí está la relación inversa. ¿Mm? Muy sencillo, porque a mayor precio, menor demanda. A menor precio, mayor demanda. ¿Mm? Por eso es que cuánto no quisieran enriquecerse en un solo día las empresas, los productores, ¿no? Los intermediarios. Pero su praxis le dice que eso no puede ser, pero claro, la actitud del productor, del oferente, de la empresa es muy diferente a la actitud de qué? De nosotros los consumidores, de nosotros los demandantes de bienes. Oh, por ellos quisieran ser Bill Gates todos los días. No, ahí están las reglas del mercado. Por eso es que el modelo tiene que funcionar. Son las dos grandes fuerzas, los oferentes, es decir, los productores, y nosotros los demandantes, los consumidores de bienes y servicios. Ambos nos ponemos de acuerdo, ambos regateamos el precio, obviamente entendiendo que la economía de mercado funciona, ¿no? Pero en procesos especulativos hay veces no funciona esto. Entonces, con política económica hay que reestablecer el equilibrio. Claro, el productor va a buscar siempre maximizar su ganancia, ¿m? Pero el consumidor tiene otra actitud. Lo que nosotros buscamos es ante un ingreso dado, un ingreso familiar expresado en el dinero, bueno, regateamos el precio. Por eso es que yo digo, no hay que hacer cosas imposibles, sino hay formas. Pero eso escapa al mercado. Eso ya entra al campo de la macroeconomía. Entonces, la política monetaria debe ser coherente, cosa que no haya estos sobresaltos, cosa de que el mercado funcione. No se olviden, he dicho que hay una interrelación entre la microeconomía y la macroeconomía, los pequeños agregados y los grandes agregados. La macroeconomía tiene dos instrumentos, la política monetaria y la política fiscal, ¿no? Bueno, con eso tiene que generar macroeconomía. Ahora, por supuesto, si hay éxito en la macroeconomía, el éxito también tiene que darse en la microeconomía. No puede darse fracaso en la macroeconomía y éxito en la microeconomía. No sería coherente o viceversa.
Ambos son parte de la teoría económica. Entonces, la coherencia de la macroeconomía se ve reflejado en el mercado. Entonces, está ahí el mercado, están las reglas dadas. La característica de la curva de la demanda es que se mueve en función de qué, del precio. Si hay precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio también será su respuesta. ¿Mm? Ambas fuerzas nos ponemos de acuerdo con el regateo de precios, pero el precio está dado. Hasta en las bolsas de valores, a veces se da esa situación. La bolsa de valores de Nueva York nos da ejemplos. Que es tan sensible la bolsa de valores ante pequeñas señales, hay veces se disparan los precios de los indicadores. Ante pequeñas señales deprimentes se caen los precios. Día a día es muy interesante ese tema. Ojalá alguno de ustedes, como el amigo Velázquez o cualquiera de ustedes, si me va entendiendo el mensaje, sacan su título y sean jugadores de bolsa. Uf, no hay muchos bolseros. Hay, pero no hay de calidad. Hay algunos, uno de ellos, no es que yo me jacte, no tengo por qué jactarlo. Uno de los mejores bolseros de nuestra pequeña bolsa de valores fue mi alumno. Un olfato muy interesante, pero en realidad es la aplicación de microeconomía. ¿Mm? Él trabajaba en un banco y agarró la idea y más el mérito lo tiene él. Ha creado su propio fondo de inversión. ¿Mm? Obviamente con algunos socios, ¿no? En algún momento me pidió una opinión y le dije que yo te voy a contribuir. Y con la praxis ya has aprendido bastante, le dije a ese joven que ya no es tan joven, pero es joven con relación a mí, ¿no? Eso, estos mecanismos hay que comprenderlo. ¿M? Entonces, ese es el rasgo de la curva de la demanda. ¿M? ¿Por qué? Porque tiene que haber sintonía entre el precio y la cantidad demandada. ¿M? Hay veces ese equilibrio por algún mecanismo propio del mercado momentáneamente puede que suba el precio. Y al subir el precio, baja la demanda. El productor va a sentirlo eso. Entonces, será el propio mercado que va a restablecer el propio equilibrio. Si baja el precio, por supuesto que va a subir la demanda. Habrá mayor venta. Pero no es una demanda potencial. Yo diría, si ha bajado el precio, el consumidor o los consumidores van a incrementar su consumo hasta el punto de saturamiento. Hay un límite siempre. A partir del punto de saturamiento, la curva de la demanda cae, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, adelante. O sea, concreto, no tengo secretos. Hay una relación inversa entre precio y cantidad. ¿En dónde? En la curva de la demanda. Van a ver que en la curva de la oferta es muy diferente. ¿Mm? Acá hay una relación inversa entre el precio y la cantidad, ¿no? Ese es el rasgo de la curva de la demanda. Ahora, las propiedades de la curva de la demanda, de manera muy general, haciendo una descripción, podemos decir que la pendiente de una curva de demanda es negativa. Si la pendiente de la curva de la demanda es negativa, indica la relación inversa entre las dos variables que he mencionado, entre el precio y la cantidad. A medida que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Acabo de mencionar. A medida que disminuye el precio,
la cantidad aumenta de la demanda, porque ha bajado el precio. En vez de comprar, digamos, una bolsa de yogur, se ha bajado el precio, me compro dos. Hasta me puedo comprar tres, pero hay un límite en eso también. Lo voy a explicar en la teoría de la utilidad, ¿no? Puedo comprar una bolsita de yogur, en ese momento lo consumo. Me queda una satisfacción, digamos, pero tengo la otra bolsita y la abro. Esa segunda bolsita de yogur en el momento ya no me va a dar el mismo grado de satisfacción. Solamente va a complementar la satisfacción que yo he alcanzado con la primera bolsita. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya me he saturado y el remanente ya no me va a maximizar la utilidad. Bueno, entonces tomaré la otra bolsita en pequeños sorbos, porque yo ya me satisfecho en ese instante, en ese momento. Entonces, vean, ese es otro factor que influye en la demanda, ¿no? Ahora, la relación entre precio y cantidad, esa relación inversa entre precio y cantidad, a mayor precio, menor demanda, a menor precio, mayor demanda, se ha constituido ¿en qué? En la ley de la demanda. Yo a veces combino dos, tres preguntas, si estuviéramos en la Montes, van a ser de análisis. Y unas dos o tres preguntas es de demostración. Veremos si nos alcanza el tiempo para hacer algunos cálculos, ¿no? A veces yo les pongo tipo tests. Le digo la ley de la demanda. ¿Qué inciso B es negativa? Inciso C es positiva y negativa. Hoy día con mucho respeto al señor Velázquez, le estamos haciendo algunas consultas. Por lo que he explicado, ¿usted qué respondería, señor Velázquez? Curva de la demanda, ¿es positiva, negativa o ambas? Es positiva y negativa, o ninguna. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, cualquiera de ustedes, ayúdele a su compañero. Wendy Negativo. Chávez, la curva de la Es negativa, demanda. A ver, la señorita. Wendy. la curva de la demanda sería negativa, licenciado, Exacto, porque existe una exacto. relación inversa entre precio y cantidad. Muy bien. 30 sobre 30. Es así. Si no me están entendiendo, díganmelo, jóvenes. No hay ayudantía en este curso. Yo no puedo correr y apretar el acelerador. Cosa de que yo voy, hay veces pausadamente para que me vayan entendiendo. Yo he dicho, el auditor tiene que tener instrumentos de análisis. Cuando hagan sus auditorías, una vez egresados, otros tienen otros objetivos, ¿no? Bienvenidos. Siempre hay que procurar analizar las cosas. Hemos dicho que por esta relación inversa entre precio y cantidad, la curva de la demanda es negativa. ¿Por qué se ha constituido esa relación inversa en la ley de la demanda? ¿Qué dice la ley de la demanda? A mayor precio, menor demanda, ¿no? Y luego, a menor precio, mayor demanda. En función de la ley de la demanda es que funciona el mercado. De eso es muy consciente el sector empresarial, el sector productor, ¿no? Muy difícilmente
en alguna coyuntura donde hay, digamos, vibración de precios, bueno, ese productor va a especular, probablemente. Mm, Yo solamente les doy un perfil que yo veo en el productor. Por encima de todo, un empresario tiene que conocer bien el mercado, tiene que conocer todos los costos de producción que produce, si es que es un productor de fideo, de lácteos o de algún otro. Hay que saber distinguir. Cuando me dedico a producir muebles o me dedico a imaginariamente a producir alimentos. El alimento se compra todos los días. Bueno, los muebles que tienen su mercado, tienen su demanda, pero las transacciones no son todos los días. Es como en el transporte, ¿no? Todos los días en un año normal utilizamos el transporte. Bueno, hay una serie de variables que deben ser consideradas, ¿no? Bueno, pero vemos, cuando hablamos de la demanda de nosotros los consumidores, la mano invisible, como lo llama Adam Smith, el padre de la teoría liberal, el padre de la economía, se tiene que cumplir, pero el requisito es que funcione el mercado, ¿no? Hay veces cuando hay distorsiones de precios o mucho discurso político, dice, bueno, el Estado, estamos viendo en el tema, estamos viendo desde el balcón, si vale el tema, con esta psicosis de que no hay maíz amarillo, que ha dicho el ministro, ya no es el ministro de Desarrollo Rural, ¿no? Antes era Ministerio de Agricultura, ahora es el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Cómo reaccionó? Bueno, dijo, puso, ay, los productores están especulando con el precio, que el Estado va a revertir las tierras. Va a salir con una respuesta no adecuada, pero es humano también el señor. No podemos prejuzgarlo de que, bueno, no sabe nada. Probablemente no sabe, ¿no? Al mercado hay que estimular. ¿M? Hay que ver las tendencias del mercado. ¿M? Bueno, si hablaríamos de la coyuntura, no solamente boliviana, mundial, en ese tema, yo lo que les puedo decir, la subvención del Estado a la compra de trigo, ahora va a tener que hacerlo, si es que lo hace, de maíz cada vez es más grande, más grande. Entonces el Estado gasta más para que los precios no se disparen. Pero eso también tiene un límite, pues. Qué mejor cosa que, bueno, nunca es tarde, que generar con acuerdos con los mismos productores. ¿Para qué crear una empresa estatal, burocrática, corrupta, otra vez? No, hay que ser ágil en este tema. ¿Cómo lo hacen los norteamericanos? Potencian a sus productores, pero con reglas claras. Quieren créditos, se les da, pero esos créditos tienen que pagarse, tienen que devolverse. ¿M? La deuda externa que asumió un gobierno en la década del 70, ustedes todavía no estaban en este mundo. La cigüeña los estaba trayendo. Hasta el día de hoy no se pagó ni el 50%. Una gran parte fue al sector agroindustrial de Santa Cruz. Obviamente bajo recomendación del Banco Mundial, pero el Banco Mundial nunca dijo que no paguen la deuda. Cuando llegó el momento de pagar la deuda en la década del 78, era una deuda de corto plazo, con tasas de interés altas. Bueno, cuando llegó el momento de pagar la deuda en 78, el general Banzer, que era el gobierno, bueno, dijo, señores, hay que pagar la deuda. Cámara Agropecuaria del Oriente, que no hemos podido, que las cosechas no han sido buenas. Señores, Asociación de Ganaderos del Beni, no, el rendimiento no ha sido grave. Por eso es que se vino luego del 70, es una inconsistencia gubernamental. ¿Qué tuvo que hacer el general? Que en paz descanse.
tuvo que trasladar la deuda a ustedes, es decir, al Tesoro General de la Nación. Por eso yo digo mm, que, bueno, reglas claras. Si el Estado garantiza, el Estado tiene que recuperar ese crédito, porque finalmente es el garante. Entonces, el general Vance no podía decirle al Banco Mundial, yo solamente soy garante, es mi Cámara Agropecuaria del Oriente, los ganaderos del Ben, la Cámara Hotelera de La Paz, a ellos cobrenles. No, el garante es el que paga. ¿Mm? Yo sigo creyendo que eso tiene que funcionar, pero con reglas claras, porque si el Estado mete sus narices en querer producir, mal o bien, el sector privado tiene experiencia. ¿Mm? Es economía de mercado. Ya. Entonces, resumiendo, ¿mm? Si alguien tiene alguna duda, ¿por qué la curva de la demanda es negativa? Por esa relación inversa que hay entre las dos variables, el precio y la cantidad. Y el precio y la cantidad está en función de qué? De que si en el mercado se presenta unas coyunturalmente una subida a precios, una subida de precios, así sea coyuntural, ¿qué ocurre? Ocurre que hay menor demanda. ¿Qué pasa si por esas cosas del mercado disminuye el precio, sube la demanda? Entonces, eso está expresando la ley de la demanda por la relación inversa que hay entre precio y cantidad. Me adelanto en anticipar que en la curva de la oferta es lo contrario. ¿Mm? No hay esa relación inversa. ¿Mm? Es una relación directa entre precio y cantidad. Por eso es que la curva de la oferta es positiva. ¿Mm? Ahora, la ley de la demanda, cuando decimos en qué consiste la ley de la demanda, consiste en que, reitero, si así lo repita 20 veces, prefiero hacerlo 20 veces para que no haya dudas. Consiste en que en una coyuntura puede que haya estabilidad o inestabilidad. O sea, con el pensamiento nosotros decimos que tiene que haber estabilidad, pero eso también ahí tiene que notarse la mano invisible de la economía. Es decir, el bien amadito Estado tiene que contribuir, pero no subvencionando, no regalando, nada, nada. Reglas claras. La ley de la demanda dice, a mayor precio, menor demanda. Es la reacción nuestra, de nosotros los consumidores. A menor precio, por supuesto que habrá mayor demanda. Esa es la diferencia con relación a la oferta. Pronto llegaremos a la oferta. Ahora, la ley de la demanda tiene dos explicaciones que se dan en el mercado como una respuesta a esta ley. El efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Qué es el efecto sustitución? Hace un momento yo mencioné, puede bajar el precio, puede subir el precio. No estoy anticipando nada, eso depende del mercado. Digamos que sube el precio de la carne de res. Entonces, ¿cómo reaccionamos los consumidores? La mamá, la jefe del hogar o el papá o ambos van al mercado. Bueno, está caro el precio de la carne de res. Entonces, ya no consumimos cotidianamente carne de res. Lo voy a sustituir por el consumo de carne de pollo. Entonces, ¿qué se está dando? Un efecto sustitución. ¿Mm? Estamos sustituyendo el consumo de un bien por otro bien. ¿Por qué lo estamos sustituyendo? Porque el precio ha subido en el primer artículo, en este caso la carne de res.
y se ha mantenido estable, suponiendo que se ha mantenido estable la carne de pollo. Entonces ahí se da el efecto sustitución. Ahora, obviamente, ¿no? Que los productores de carne o sus intermediarios, ustedes saben, hay una cadena. Puede haber grandes ganaderos que ellos producen y hay intermediarios, un mayorista, y el mayorista lo pasa al minorista. La variable precio puede ir subiendo. Dice, no, ha habido menos alimentos para el ganado, los efectos jóvenes, esto es real. Recién se van a notar si esta tendencia sigue en los siguientes meses, ¿no? Bueno, ojalá me equivoque. Entonces, hay el efecto sustitución. ¿Mm? Hay el efecto sustitución. Pero, señor, ¿qué pasa si también sube en menor proporción el precio de la carne de pollo, digamos? Bueno, ante esa situación, el consumidor dice, bueno, es menor el incremento de la carne de pollo, no es tan sustancial, pero va a consumir lo indispensable, lo indispensable. ¿Mm? Ahora, obviamente hay un termómetro, ese termómetro se llama ¿qué? La satisfacción que proporciona el consumo de un bien, muy importante. ¿Mm? Hasta en un hogar sucede, hay veces, aunque no haya variación de precios, a alguien en la casa consume, digamos, en el desayuno más café. Otro miembro de la familia consume ocasionalmente café, prefiere tomar un té. Bueno, bueno, bueno. Ahora el consumo de bienes es unitario en una unidad familiar, ¿no? Unitariamente puede haber una derivación. Yo era un recalcitrante consumidor de café, pero ya hay años atrás, con un problema gástrico, y he dejado de consumir café, pero he disfrutado del café. Ocasionalmente consumo el café, sé que me va a generar algún problema gástrico, pero por lo menos si tomo una taza de café, procuro sentir ese gustito. Sé que a las 24 horas me va a generar algún malestar, pero ya he sentido ese gustito. Eso puede ser desde el punto de vista personal, ¿no? Bueno, es así, pero hay bienes que nos unen, hay bienes que nos unen al consumo, pero está supeditado al sistema de precios. Entonces, el mejor regalo al consumidor, ¿cuál es? Estabilidad de precios. Para que haya estabilidad de precios, evidentemente la política económica tiene que ser coherente, coherente, ¿no? Así que, bueno, por algo el número uno de este país tiene que despedirse de su familia. Es decir, voy a llegar 12 de la noche, primer mandatario, tengo reunión con un ministro de Economía. Bueno, yo no le voy a dar normas a quien está gobernando, ¿no? Pero es así. Por eso yo lo admiro así a la distancia a Obama, porque qué primer mandatario de la primera potencia, ¿no? Tan ordenado en su vida, tan prolijo, e incluso se daba tiempo para almorzar con su familia. De tal forma ordenó su horario, jóvenes, que era, pero tan eficiente en su actitud, ¿no? Preocupado, ven, cuando hubo la crisis del 2008 por efectos del sistema, por el exceso de liberalismo en el sistema financiero norteamericano. Uf, todos los días este exmandatario, ¿no? Se preocupaba
de los efectos que generó el desajuste financiero, la famosa crisis financiera del 2008, porque se cerraban bancos. Bueno, todo tiene un límite. Demasiado liberalismo en el sistema bancario norteamericano. Bueno, pero Obama tuvo ese mérito de volver a equilibrarlo a esos especuladores brillantes, genios de la especulación. Mm, Bueno, que desequilibraron al sistema bancario. Ojo, les cayó con todo con la ley. En un país tan enorme no se pueden dar esos lujos de desequilibrar el sistema financiero, el sistema bancario, ¿no? Por eso la coherencia. Tan prolijo que dejaba al milímetro era su horario, que sabía que a las 7 de la noche nadie podía interrumpirle. ¿Por qué? Porque le dedicaba a leer un libro por lo menos 1 hora al día. No siempre se da esa calidad de mandatario. O la señora Angela Merkel, o la ex primer ministro de Alemania, ¿no? Qué prolija, qué científica además, de profesión física nuclear, imagínense, manejando la economía del país más industrializado de Europa. Pero siempre, solamente con mecanismos, con leyes, nada de exceso. Por eso el día que acabó su mandato, 15 años, la señora, el pueblo alemán salía a las calles, ella no dio un rodeo por todas las calles. Un país tan ordenado, ¿no? Tan educado. Entonces, ella ya acababa su mandato y el pueblo salía en sus oficinas, en sus casas, a aplaudir. Unos 3, 4 meses. Muy buena gestión. O la dama de hierro. ¿Cuánto no quisiéramos una dama de hierro? La Margaret Thatcher. Pero qué brillante mujer, británica. La década del 80, la economía de Gran Bretaña, que no se vio una potencia, estaba desequilibrada. Pero qué manera, con mecanismos jurídicos y económicos, cómo logró reencauzarlo. ¿Mm? Hasta estaba perdiendo espacio dentro de los países más industrializados. Y su actitud hizo que recupere posiciones. Ahora, lo discutible, eso ya es otro tema, ¿no? Cómo tejió un sistema jurídico tan complejo, jurídico y económico, para convertirlo a Londres, tema discutible, en un paraíso fiscal. Por eso, los oligarcas rusos, que cuando funcionaba ese falso socialismo eran militantes del Partido Comunista, cuando se derrumbó porque el gasto fiscal era mayor al ingreso fiscal, dejaron de ser miembros del Partido Comunista y se aprovecharon del desequilibrio macroeconómico de la ex Unión de Repúblicas Socialistas. Y se compraron ellos mismos, se autocompraron empresas estatales a precios de gallina muerta. Por eso es que aparecieron los famosos oligarcas con millones de dólares invertidos en bancos europeos, en Londres, en Chipre. Vean lo que genera el falso socialismo. Bueno, serán los ingleses los que digan por qué lo han abierto, algunos dicen en extremo, el sistema bancario. Pero bueno, están en sus reglas. Pero vino este problema de la guerra y ¿qué han hecho, qué ha hecho el mundo occidental? Así como lo sancionaron a los oligarcas y al gobierno congelando esas cuentas, ¿no? Yates por aquí, yates por allá, lujos en Londres, en Chipre, en muchas ciudades de Suiza. Ese es dinero del pueblo ruso. La picardía de esto, para no hablar de otro tema, hizo eso.
Por eso es que hay que construir una economía muy equilibrada, con reglas claras. ¿Alguien tiene alguna duda del efecto sustitución? Puede funcionar el efecto sustitución si hay una modificación de precios. ¿Mm? Digamos, el precio está dado, a ver, la señorita Wendy, o cualquiera de ustedes, si el precio está dado del kilo, digamos, de la carne de res, y está estabilizado el precio del pollo, bueno, puede combinar, como muchas veces se lo hacen en los hogares, algo de carne de res, algo de carne de pollo, pero si baja el precio de uno de ellos, ahí se produce el efecto sustitución también. No necesariamente se debe a un incremento en el precio. Puede que los precios momentáneamente estén estabilizados, pero de pronto de uno de ellos baja el precio. Entonces, ¿qué hacen los consumidores? Con su ingreso se concentran en comprar lo necesario de aquel producto cuyo precio ha disminuido. Esa es otra alternativa, ¿no? Otra alternativa. ¿Tiene alguien alguna duda? Otra derivación ¿m? de la ley de la demanda es el efecto ingreso del consumidor. En esto, aquí tiene que notarse la mano de la política económica. Garantizar que el proceso inflacionario, si es que se desata, sea controlado. La política económica tiene que lograr, ese es su propósito, de que haya estabilidad de precios. Pero ahora el mundo está globalizado, la economía está globalizada, está tan sensible, ¿no? Tan sensible que el efecto está llegando, ¿no? Aquí está tardando, ¿por qué? Porque no es que Luis Medina lo desea, lo tiene claro, al menos creo que lo tengo claro. Que me equivoque, seguramente hasta me puedo equivocar. El problema es que el tipo de cambio en acá está muy barato y se nutre, lamentablemente, se nutre la economía de Bolivia de algunos bienes que aquí debería de producirse por la producción de los países limítrofes con Bolivia. ¿Mm? Estaba hablando con unos amigos por el tema, digamos, de los precios de algunos bienes complementarios que consume la población, vienen más baratos, y eso ha hecho que contraste con un posible incremento de precios, ¿no? Pero el presidente ayer, antes, ha dicho, bueno, hemos controlado la inflación, pero no es una explicación pues, coherente, es el contrabando el que está evitando que suban los precios. ¿Pero en detrimento de qué? Vemos en las zonas productoras, como el caso de Santa Cruz, 36 empresas lecheras han cerrado y obviamente han generado desempleo en el área rural, ¿no? Eso no está bien, porque la leche está entrando a menor precio proveniente de la Argentina, que está con una inflación que la trae mucho más antes de la pandemia, ¿no? Viene arrastrando eso. Entonces, una forma de elevar su nivel de ventas de los productos provenientes de la Argentina es el contrabando. Enhorabuena sea, pero eso debe llamarnos siempre a la reflexión de que aquí tenemos que ser autosuficientes. Entonces, la otra derivación de la ley de la demanda es el efecto ingreso del consumidor. Cuando yo digo que la política económica debe garantizar que el ingreso familiar, el ingreso del jefe de familia o de cualquier ciudadano mantenga su poder de compra. El efecto ingreso significa que a medida que aumenta el precio de un bien, los consumidores no pueden comprar tantas unidades de ese bien con el mismo ingreso.
es cuando se produce una pérdida del poder de compra. ¿Mm? Los economistas se refieren a esta pérdida de poder adquisitivo como una reducción del ingreso real. En muchas clases que les he dicho yo, el peor impuesto que puede pagar el pueblo en Bolivia, Argentina, es la inflación. La inflación no perdona, su nombre lo dice, infla los precios. Entonces, al inflarse los precios, pierde poder de compra el ingreso percibido por el jefe de familia o por cualquier miembro de la familia. Por eso yo insisto que la política monetaria debe garantizar eso. Al empezar a las 9:07 y un poquito más allá, y por eso yo les decía que tiene que haber una interrelación entre la microeconomía y la macroeconomía. Si hay una interrelación, éxito. Pero si hay un cortocircuito, es fracaso. Pero otros países, hemos venido felizmente comentando con ustedes, antes de la pandemia, que se generaba en el Japón, hasta el día de hoy, una deflación de precios. ¿Quién no hace su política económica en el Japón para incentivar el consumo de los ciudadanos del Japón? ¿Ven? Es que por tradición, lamentablemente les había explicado, por efectos de la Segunda Guerra Mundial, con 2 bombas atómicas, ese pueblo, cómo se levantó. Y durísimo. Y aprendió de eso. ¿Mm? Bueno, es el tercer país más industrializado, ¿no? ¿Qué no hace el gobierno del Japón para que su población incremente su consumo? Para que se multiplique la variable consumo. ¿Mm? Pero bueno, no es mala señal de que haya deflación. ¿Mm? No es mala señal. Los países de trabajo para que se está dando una estanflación de precios en algunos países. ¿Qué es la estanflación? Es un modelo, en un modelo macroeconómico, a veces en microeconómico se presenta la estanflación. Es decir, una caída de la producción, pero con inflación. Entonces, para salir de eso, ¿qué hay que hacer? Incrementar la producción, ¿no? Bueno, está ligado. Uno al efecto ingreso y otro a la caída de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero volviendo sobre el efecto ingreso es muy importante, ¿no? Poder de compra que garantía su poder de compra, bueno, tendrá que aumentar 1 peso más, 2 pesos más, o tal vez más pesos con relación a lo que era su poder de compra. A eso yo he agregado, entonces, ahí influye mucho cuando los precios se han inflado. ¿No? Y ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿No? Garantía de la política macroeconómica, fundamental. ¿No? Bueno, entonces las curvas o la curva de demanda o las curvas de demanda varían cuando cambian las variables. Eso hay que tenerlo claro, jóvenes. Por eso es que hay factores determinantes de la demanda. ¿Mm? Hay una serie de factores. El principal factor de la demanda es el precio. Un segundo factor es el precio de los otros bienes. Enseguida, si el tiempo nos alcanza, explicaremos.
Un tercer factor son las expectativas del futuro. Un cuarto factor son los ingresos. Un otro factor es la población, es decir, el tamaño de la población. Bueno, fundamental, ¿no? Como la curva de demanda solo se trata en, yo diría, en dos dimensiones, es decir, los efectos del precio y de la cantidad. ¿Mm? El precio para mí es la variable más importante, ¿no? Porque que determina el comportamiento de nosotros los consumidores. ¿Mm? Fundamental en lo posible, ahí ya es fundamental que la política macroeconómica sea coherente, ¿no? Muy coherente, para darle ¿qué? Solidez al ingreso. ¿Mm? Y eso es muy importante. Por eso el precio, la modificación o la ratificación del precio de los bienes es fundamental. Esta variable, la variable precio, yo insisto, lo reitero y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. En la curva de la demanda, la variable más importante es el precio. El precio y sus variaciones en el mercado definen el volumen de la demanda. No se olviden eso. Si el precio de un determinado bien en el mercado se incrementa, disminuye la demanda. Esa es la ley de la demanda, ¿no? Podemos jugar con unos precios, precio 1, 2, 3, 4, en un gráfico de la curva de la demanda. En el eje de las abscisas introducimos el precio, en el eje de las coordenadas introducimos la cantidad y jugamos con el precio en función del comportamiento de esta variable en el mercado. Importante. Ahora, espero que quede claro por qué, por ejemplo, si yo menciono mucho la economía de Estados Unidos, la economía de Europa, es para sacar enseñanzas, ¿no? Eso es muy importante. Hasta la muerte ustedes tienen que estudiar eso, porque ustedes son el capital humano que se está capacitando para que en algún momento ustedes sean pieza clave de este país. Los jóvenes lo van a transformar. Yo he llegado a esa conclusión, ¿no? Nosotros somos aves de paso, pero tienen que tenerlo claro las ideas. Tienen que. Por eso, en estos países, en estas potencias, ¿qué hacen para generar estabilidad de precios? Caramba. Reaccionan cuando la tasa inflacionaria anual sube al 3%, al 5%. Es una barbaridad para ellos. Entonces, recurren siempre a revisar, a replantear su política económica, su política de precios. Normalmente, bueno, ahora este mundo está globalizado. Cuando no hay estos problemas políticos a nivel regional, mundial, es una pena, ¿no? Que la especie humana siga con guerras. Lo ideal para mí es que todos nos entendamos con el cambio climático y deberíamos todos estar abocados. Pero a estos caudillos mundiales no les interesa eso. ¿Mm? Una ideología, una falsa ideología hace que entre la especie humana tenga que tener problemas. ¿Verdad? ¿Qué ideal es de que la tasa de inflación sea 1, digamos? Entonces el consumidor tiene ya la certeza de que si va a comprar, digamos, una botella de yogur, de pil, de delicia, bueno, la calidad casi sea similar. Lo que sí es similar es el precio. Es muy consciente el consumidor. Tiene esa seguridad cuando va al supermercado o al mercado de que los precios están estabilizados. Pero eso es producto de ¿qué? ¿Ah?
Eso es producto de una coherencia en la microeconomía, interrelacionado con la macroeconomía, ¿no? Entonces, los factores determinantes de la demanda, nosotros no somos un país industrializado, tendríamos que habernos industrializado, pero ustedes a coro me van a decir, tenemos que industrializarnos, nosotros lo vamos a hacer. Ah, feliz estaría eso. Hay, no por más equilibrado que estén los precios, siempre hay factores que no son tan determinantes, pero la variable más importante es el precio. En orden de correlación, luego está el precio de los otros bienes, las expectativas del futuro, los ingresos, la población. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, hemos empezado con la primera variable, el precio. He dicho que es la variable más importante de la demanda. El precio y sus posibles variaciones en el mercado definen el volumen de la demanda. Si el precio de un determinado bien en el mercado se incrementa, disminuye la demanda. Ahí está funcionando la ley de la demanda. Tal vez estos factores son los que se presentan con mayor incidencia en los países en vías de desarrollo. No están exentos los países industrializados, pero son industrializados. Han generado eso, ¿verdad? Es una ventaja que ellos tienen. Es un escándalo para ellos que haya una inflación anual del 5%. Ay, ya es de memoria que las políticas económicas de este país son coherentes. El hecho de ser potencia les da esa opción. Sin exagerar, en toda la comunidad económica europea, como se han unificado las economías, han eliminado las barreras arancelarias. Es normal que el vino de Portugal, muy apetecido para algunos, en cuanto a precio sea igual que el vino francés, que la leche de Francia tenga el mismo precio que la leche de los alemanes. Y eso vean, alguien puede decir, pero el precio está dado, es verdad, pero genera competencia. Mientras mayor oferta haya, es mucho mejor para nosotros los consumidores. Por eso el primer trabajo apuntaba a eso, que tengan claro qué es el monopolio, qué es el duopolio, el oligopolio, etc. Bueno, acá la pararemos. Fin de semana llega material, trabajos y avance de materia. Si alguien tiene alguna duda, adelante. No quiero excederme un minuto más de 20 de clase. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta Hasta luego. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego, licenciado.